5 hombres entraban en la misma taberna cada año, en la misma fecha, y se sentaban en la misma mesa junto a la ventana. Pedían siempre lo mismo. Y dejaban siempre una silla vacía que nadie se atrevía a ocupar. Marina los había servido 2 veces antes sin decir una sola palabra de más. Esta noche, el comandante Héctor Duarte levantó su copa y toda la mesa se quedó en silencio. Por nuestra médico caída, dijo, y 5 copas se alzaron juntas. Marina permanecía a 3 metros de distancia con una bandeja entre las manos y no se movió. Entonces el sargento Iván Rosales bajó su copa sin haber bebido. La escuché, dijo, con la voz rota. La escuché por radio antes de que nos retiráramos, y aún así me fui. Nadie en la mesa lo contradijo. Llevaban 3 años escuchando la misma frase del mismo hombre. Marina dejó la bandeja sobre la barra. Caminó hasta el final de esa mesa, se detuvo junto a la silla vacía, y dijo 4 palabras a una sala que ya la había enterrado. Estoy aquí mismo. Duarte se giró despacio, e Iván Rosales levantó la vista hacia una mujer a la que había visto envolver en una bandera nacional 3 años atrás, y su rostro se deshizo de una manera que nadie en esa mesa había presenciado jamás. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia esta noche. Y si alguna vez estuviste lo bastante cerca de alguien como para decirle la verdad, y el miedo te hizo callar, esta historia fue escrita para ti. Suscríbete y quédate hasta el final. Marina llevaba 3 meses trabajando en esa taberna del puerto de Cartagena, y en esos 3 meses había aprendido de nuevo la coreografía exacta de una vida construida para no ser vista. Llegaba temprano, se marchaba tarde, aceptaba los turnos que nadie más quería, y se movía entre las mesas con una invisibilidad tan practicada que cualquiera la habría confundido con timidez. En realidad era disciplina. No conversaba con los clientes habituales. No se detenía más de lo necesario. Servía las bebidas y retiraba los platos con el ritmo eficiente de una mujer que había decidido, en algún momento de su vida, que la versión más segura de sí misma era aquella que nadie mirase 2 veces. Le había costado casi todo ese tiempo comprender que esa disciplina no era nueva. Era, simplemente, la primera vez en años que se le permitía practicarla a plena luz. Había sido médico de combate de la Armada durante 9 años, integrada en una unidad conjunta que oficialmente no figuraba en ningún registro accesible al público. Su expediente, si alguien se hubiera molestado en buscarlo, habría mostrado a una profesional solicitada por nombre para las misiones que otros médicos no estaban autorizados a asumir, presente en lugares que jamás se describían a las familias con más detalle que la palabra despliegue. Había creído, durante casi todos esos 9 años, que aquel trabajo era la forma entera de su vida. Y había tenido razón, hasta la extracción que puso fin a todo, 3 años atrás. La misión había fracasado de la manera concreta e irreversible en que fracasan las misiones cuando falla el tiempo y no el juicio. Marina se encontraba dentro de una estructura con 2 operadores heridos cuando la posición cayó bajo fuego enemigo, y el equipo exterior tomó la única decisión disponible en aquel margen, que fue replegarse sin ella. No fue abandono. Fue aritmética. 5 hombres no podían sostener esa posición el tiempo necesario para alcanzarla. Y cada uno de ellos comprendió, con la claridad terrible del combate, que quedarse significaba que morían todos en lugar de morir una sola persona. Se replegaron. Horas después, la estructura fue destruida por un ataque ya autorizado antes de que el equipo perdiera el contacto con ella. No se recuperó nada. No quedó nada que recuperar. La declararon fallecida en combate 4 semanas más tarde, tras concluir la revisión oficial que no existía ningún escenario plausible en el que hubiera sobrevivido. Se celebró un funeral en la base donde había servido durante 6 años. El comandante Duarte pronunció el discurso, porque había liderado aquella extracción y entendía, del modo permanente en que lo entienden quienes mandan, que liderar significa cargar para siempre con los que no regresan. Lo que en verdad ocurrió fue que Marina había sido trasladada fuera de aquella estructura apenas 35 minutos antes del ataque, por personas cuya presencia allí nada tenía que ver con la misión de su equipo, y todo con un programa tan compartimentado que ni siquiera la autorización de Duarte habría podido tocarlo jamás. La mantuvieron retenida durante 10 meses,
en condiciones que ella jamás describiría con detalle a nadie que no hubiera vivido algo parecido. Y fue rescatada finalmente en una operación que nunca sería reconocida públicamente, por personas que la llevaron de vuelta a casa y después le entregaron unos documentos que convirtieron el simple hecho de regresar en algo mucho más complicado de lo que había imaginado. Las condiciones eran claras sobre el papel, aunque no lo fueran en lo que realmente le costaba vivir dentro de ellas. Como requisito para su liberación y su libertad futura, se le prohibía contactar con cualquier persona relacionada con la misión que había terminado con su muerte declarada. Se le prohibía revelar a cualquiera de ellos que seguía con vida. El programa que la había retenido, el programa que la había rescatado, y la arquitectura clasificada que conectaba a ambos, no podían confirmarse ante nadie, y su propia supervivencia era, en sí misma, la confirmación. El silencio no fue una decisión nacida de la culpa ni del miedo. El silencio fue el precio impreso en la puerta que le permitía regresar al mundo. Y ella lo firmó porque la alternativa era una puerta que jamás se abriría. Pasó 2 años aprendiendo a vivir dentro de ese silencio. Construyó una vida a cientos de kilómetros de cualquier lugar donde hubiera servido. Aceptó trabajos que no le preguntaban nada sobre su historia, y no intentó, ni una sola vez en esos 2 años, contactar con nadie de su vida anterior, porque intentarlo era lo único que las condiciones no perdonarían. Entonces, hace 3 meses, llegó un sobre sin remitente, informándole con el lenguaje frío y burocrático que usan esos documentos, que el programa había sido cerrado oficialmente, y que la restricción de contacto quedaba sin efecto de manera inmediata. No había disculpa alguna en aquel papel. No había reconocimiento de lo que 2 años de silencio le habían costado a ella, ni a nadie más. Solo había una puerta abierta, sin nadie del otro lado que le explicara qué se suponía que debía hacer ahora que podía cruzarla. Sabía, porque lo había sabido siempre, que Héctor Duarte organizaba una reunión cada año en el aniversario de la misión. Conocía la tradición del mismo modo en que se conocen las costumbres de las personas con quienes se ha servido de cerca, la fecha exacta, la taberna concreta que él prefería, la lealtad silenciosa de un comandante que jamás dejaba que su gente se perdiera unos de otros solo porque un despliegue hubiera terminado. Se mudó a esa ciudad hace 3 meses porque estaba lo bastante cerca de esa tradición como para importar, y lo bastante lejos de su vida anterior como para que nadie la reconociera al entrar por la puerta. Aceptó el trabajo en esa taberna porque era esa taberna. Ya había servido a la mesa de Duarte 2 veces, en 2 reuniones anteriores que no sabía que iban a ocurrir hasta que ya estaban sentados, y ambas veces se había quedado detrás de la barra después, comprendiendo que había dejado pasar otro año sin decir absolutamente nada. Esta noche era la 3ª vez. La misma mesa junto a la ventana del fondo, el mismo pedido hasta la marca exacta de whisky que Rosales siempre pedía primero, y la misma silla vacía al final de la mesa que nadie, en 3 años, había intentado ocupar jamás, porque nadie, en 3 años, había necesitado que le explicaran para qué estaba ahí. Marina tomó su pedido igual que las 2 veces anteriores, anotando 5 bebidas y dejando el 6º espacio de su libreta sin tocar, porque en 3 años esa silla vacía nunca había requerido una copa delante. Reconocía cada rostro de esa mesa. Duarte a la cabecera, con las sienes plateadas, cargando con el peso permanente de un hombre que había guiado a personas hacia lugares de donde algunos no regresaron. A su lado, el teniente Martín Vega, más callado de lo que ella recordaba que lo describieran. Frente a él, el sargento Bruno Casals, que pedía la misma cerveza cada año y apenas la tocaba. Y Adrián Ferrer, que observaba la sala más de lo que hablaba en ella, el hábito concreto de un hombre que había pasado años asegurándose de que nadie cruzara una puerta sin que él lo notara primero. Y al final, junto a la silla vacía, estaba Iván Rosales, que había envejecido de una forma que los otros 4 no habían envejecido, el tipo particular de envejecimiento que no proviene de los años, sino de otra cosa completamente distinta. Lo que Marina no sabía, mientras dejaba las copas sobre la mesa y retrocedía hacia la barra, era que esa misma tarde, apenas 2 horas antes de que ella entrara a trabajar su turno, Adrián Ferrer había recibido una llamada que ninguno de los otros 4 conocía todavía, una llamada que mencionaba un nombre que llevaban 3 años sin pronunciar en voz alta,
y que estaba a punto de cambiar el significado de aquella noche mucho antes de que Marina dijera una sola palabra. Adrián Ferrer no había dicho nada a nadie sobre la llamada porque todavía no sabía qué hacer con ella. Un antiguo contacto de inteligencia, alguien con quien no hablaba desde hacía años, le había preguntado esa tarde, casi de pasada, si conocía a una mujer llamada Marina Alcázar. El nombre lo había golpeado como una descarga eléctrica, porque Marina Alcázar era el nombre completo de la médico que llevaban 3 años llorando en esa misma mesa cada aniversario. Su contacto no le dio detalles. Solo le dijo que ciertos archivos relacionados con un programa clasificado se habían desclasificado parcialmente esa semana, y que su nombre había aparecido en un listado de personal recuperado con vida. Recuperado con vida. Ferrer se había pasado las últimas 2 horas antes de llegar a la taberna intentando decidir si aquello era un error administrativo, una broma cruel, o la verdad más grande que había escuchado en años. No dijo nada a Duarte. No dijo nada a nadie. Porque si se equivocaba, estaría abriendo una herida que apenas empezaba a cerrar en el hombre que tenía sentado a su lado, Iván Rosales. Así que se sentó en esa mesa esa noche, observando a la camarera que le servía las bebidas con más atención de la que había prestado nunca, sin saber todavía que la respuesta a la pregunta que lo atormentaba estaba de pie a 3 metros de distancia, con un delantal puesto y una bandeja entre las manos. Benet, es decir, Duarte, se levantó de la manera en que se levantaba cada año, exactamente en ese momento de la noche, y alzó su copa. La mesa entera se quedó en el silencio total de hombres que habían repetido este ritual tantas veces que sus cuerpos conocían la forma antes de que sus mentes lo procesaran. Por nuestra médico caída, dijo. 5 copas se alzaron juntas, el pequeño coro metálico del cristal chocando sobre la mesa. Y Marina permaneció a 3 metros de distancia con la bandeja entre las manos, sin moverse, porque moverse en ese instante se sentía como lo más peligroso que podía hacer. Si alguna vez has visto a personas llorar por ti mientras estabas lo bastante cerca para detenerlas, y no dijiste nada porque hablar parecía costar más de lo que te quedaba para pagar, escribe en los comentarios ahora mismo la palabra silencio. Porque lo que Marina cargaba en esos 3 metros de distancia no era cobardía. Era la aritmética agotadora de una mujer que había perdido la capacidad de confiar en que la verdad, una vez dicha, aterrizara donde necesitaba aterrizar. Iván Rosales bajó su copa sin haber bebido, exactamente igual que las 2 veces anteriores que Marina había presenciado, y dijo la frase que decía cada año. La frase que los otros 4 habían dejado de intentar responder porque nada de lo que le decían había servido jamás. La escuché por radio, dijo, con la voz plana y agotada de algo repetido tantas veces que le había abierto un surco por dentro. Antes de que nos retiráramos, la escuché llamar, y aún así me fui. Nadie en la mesa lo contradijo. Vega miró la superficie de la mesa. La mandíbula de Casal se tensó de la manera exacta en que se tensaba cada año en esa frase precisa. Ferrer miró brevemente hacia la barra, y Marina se giró levemente antes de que sus ojos pudieran encontrarla, aunque comprendió, con la claridad particular de alguien que había pasado 9 años leyendo Salas para sobrevivir, que Ferrer llevaba toda la noche observándola con más atención de la que ella se había permitido notar. Sabía lo que 3 años de esa frase le habían hecho a Iván, porque Duarte se lo había contado a Vega una de las 2 veces anteriores que ella los había escuchado hablar después de que los demás se marcharan. Un matrimonio que no había sobrevivido a aquello. Un ascenso que había rechazado porque no podía imaginarse merecerlo. Un insomnio específico y agotador que nunca había cedido. Había sabido, al entrar esa noche, que iba a tener que decidir una vez más si las condiciones que había firmado seguían significando algo ahora que el sobre en su apartamento decía que ya no. Se había dicho a sí misma durante 3 meses que el fin de la restricción no la obligaba a nada. Nadie iba a comprobar si usaba la libertad que el gobierno finalmente le había entregado. Podía seguir sirviendo bebidas y recogiendo copas, dejando que 5 hombres brindaran por una versión de ella que nunca había muerto realmente, y nadie lo sabría jamás excepto ella. Pero Rosales bajó su copa otra vez, el mismo gesto derrotado, y dijo la misma frase, y algo en Marina reconoció, con una claridad repentina y total, que su silencio había dejado de ser protección en el instante exacto en que llegó aquel sobre.
Se había convertido en otra cosa completamente distinta, algo mucho más parecido a dejar que un hombre se ahogara a 3 metros de la orilla porque tender la mano parecía complicado. Y mientras dejaba la bandeja sobre la barra, sin saber todavía que Ferrer llevaba en el bolsillo un teléfono con un mensaje sin abrir que confirmaría cada palabra que estaba a punto de pronunciar, Marina caminó hacia la mesa con los pasos deliberados de una mujer haciendo, por fin, lo que había ensayado 1000 veces en su cabeza sin creer jamás que llegaría a hacerlo. Se detuvo junto a la silla vacía. No se sentó en ella. Simplemente se quedó de pie, lo bastante cerca ahora como para que los 5 hombres repararan en ella, lo bastante cerca como para que la presencia ordinaria y transaccional de una camarera se hubiera transformado ya en otra cosa completamente distinta, algo para lo que ninguno de ellos tenía todavía una categoría. Duarte levantó la vista primero, con la atención automática y cortés de un hombre comprobando si su mesa necesitaba algo. Marina sostuvo su mirada un instante más de lo que la situación exigía, y después miró más allá de él, hacia el único hombre que jamás había dejado de creer que este momento era imposible. Dijo 4 palabras. Estoy aquí mismo. La expresión de Duarte no cambió de inmediato, el retraso concreto de una mente que se niega, durante un segundo entero, a procesar un lenguaje para el que no tiene marco de referencia. Después su cabeza giró despacio hacia ella, y a su lado, Iván Rosales levantó la vista de la copa que jamás había tocado y encontró el rostro de una mujer a la que había visto envolver en una bandera nacional 3 años atrás. Y todo lo que había construido durante 3 años de cargar con ese dolor se deshizo delante de 4 hombres que jamás lo habían visto romperse de esa manera. El primer sonido que hizo Rosales no fue una palabra. Salió del bajo e involuntario, el colapso total y específico de un cuerpo que había comprendido algo antes de que su mente terminara de asimilarlo. Empujó hacia atrás con tanta fuerza que la silla rechinó contra el suelo y casi cayó. No se levantó, más bien cayó hacia atrás fuera del asiento que había ocupado durante 3 aniversarios enteros. Y en ese instante exacto, el teléfono de Ferrer vibró en su bolsillo. Lo sacó casi sin pensar, con las manos temblando, y en la pantalla apareció el mensaje que su contacto le había prometido enviar antes de medianoche. Una fotografía. Un documento parcialmente desclasificado con un sello oficial y un nombre completo. Marina Alcázar. Estado, recuperada con vida. Ferrer levantó la vista del teléfono hacia la mujer que seguía de pie junto a la silla vacía, y sintió que el suelo se movía bajo sus pies, porque la prueba que llevaba 2 horas dudando si mencionar acababa de confirmarse delante de sus propios ojos, en el peor y mejor momento posible. Duarte pidió que se explicara, no gritando, porque Duarte jamás había necesitado gritar para ser obedecido, pero con la firmeza plana e inamovible de un hombre trazando una línea que pensaba sostener. Le dijo, sin alzar la voz, que quienquiera que fuese, fuera lo que fuese aquello, necesitaba tener mucho cuidado con lo que decía a continuación, porque había pasado 3 años sosteniendo a Rosales con ambas manos y no iba a quedarse ahí parado viendo a una desconocida desgarrarlo de nuevo por razones que ni siquiera podía empezar a imaginar. Vega dijo que aquello era cruel. Lo dijo 2 veces, primero en voz baja y después más alto, la ira específica y creciente de un hombre decidiendo, en tiempo real, que la única explicación disponible era la maldad y no la verdad. Casal se había quedado completamente en silencio, el rostro pálido de una manera que ninguno de ellos le había visto antes, mirando a Marina con la expresión de alguien resolviendo una aritmética que no quería terminar. Y entonces Ferrer, todavía con el teléfono temblando en la mano, dijo algo que ninguno de los otros 4 esperaba escuchar. Dijo el nombre completo de Marina antes de que ella misma llegara a pronunciarlo. Dijo Marina Alcázar, y levantó el teléfono para que Duarte lo viera, y toda la mesa se quedó paralizada, porque en ese instante exacto, la prueba y la verdad habían llegado desde 2 direcciones completamente distintas al mismo tiempo, la mujer de pie frente a ellos y el documento en la pantalla de un hombre que jamás mentía sobre nada relacionado con su trabajo. Marina, sin embargo, sabía que ni siquiera aquel documento sería suficiente, porque los archivos podían leerlos personas equivocadas por razones equivocadas, y Duarte tenía razón en desconfiar de cualquier cosa que llegara en forma de papel. Lo que necesitaba entregarle a Rosales no existía en ningún archivo, en ningún sello oficial,
en ninguna fotografía enviada a medianoche. Existía únicamente dentro de la memoria de dos personas sobre un solo instante, algo que jamás había sido operativo y que, por lo tanto, jamás había llegado a ningún registro en ninguna parte. Miró más allá de Duarte, más allá de la ira creciente de Vega y del silencio congelado de Casals, directamente a Rosales, que seguía medio incorporado de su silla, con una mano apoyada en la mesa y el rostro haciendo el trabajo concreto y terrible de sostener dos cosas imposibles a la vez. Le preguntó si alguna vez le había contado a alguien la última cosa que ella le dijo por radio antes de que la línea se cortara. No el informe táctico. No la actualización de posición. Lo último. Lo personal. La frase que nada tenía que ver con la misión y todo que ver con dos personas que se conocían lo bastante bien como para que, incluso en ese instante, con todo derrumbándose alrededor, ella hubiera elegido decir algo humano en lugar de algo útil. La boca de Rosales se abrió y no salió nada durante un largo momento. Y entonces, con la voz quebrándose en cada palabra, empezó a hablar, y lo que estaba a punto de decir cambiaría para siempre la forma en que los 4 hombres restantes entendían los últimos 3 años de su vida. No, dijo Rosales, nunca se lo había contado a nadie. Ni a Duarte, ni a un terapeuta, ni a la única relación que había sobrevivido lo suficiente como para intentarlo. No era operativo, dijo, con la voz rompiéndose en esa palabra. No era nada que nadie necesitara saber. Era solo de ella y de él, y lo había cargado solo durante 3 años, porque decirlo en voz alta se sentía como el último pedazo de ella que le quedaba por conservar. Marina lo miró, y los 3 metros entre ambos se habían acortado sin que ella lo notara, hasta quedar de pie casi lo bastante cerca como para tocar el respaldo de su silla. Y entonces lo dijo, palabra por palabra, la frase exacta pronunciada con la misma voz que recordaba haber usado en la oscuridad de una estructura a punto de derrumbarse, con 2 hombres heridos a su lado y la voz de Rosales en su oído siendo lo único que mantenía el miedo a una distancia manejable. Le había dicho que no volviera por ella. Le había dicho que sacara a los demás y viviera lo suficiente para fastidiarla por ello más tarde. Y después, porque incluso en ese instante alguna parte de ella se había negado a que lo último que le dijera fuera algo táctico, le había dicho que pasara lo que pasara después, se alegraba de que fuera su voz la que tenía en el oído, y no la de nadie más. El sonido que hizo Rosales al terminar ella no era uno que ninguno de los 4 hombres en esa mesa le hubiera escuchado hacer jamás. No en 3 años cargando con aquello. No en ninguna versión de su dolor que ya creyeran haber presenciado por completo. Venía de un lugar considerablemente más profundo que la sorpresa, y no se detenía. Duarte, todavía con la mano apoyada sobre la mesa, miró del rostro de Rosales al de Marina y de vuelta, y comprendió, en el espacio de ese único sonido terrible, que todo lo que había creído sobre la peor noche de su carrera estaba a punto de desmoronarse frente a él. Fue Ferrer quien rompió el silencio, todavía con el teléfono en la mano temblorosa. Explicó, con voz entrecortada, que esa misma tarde había recibido una llamada sobre unos archivos parcialmente desclasificados, y que el nombre de Marina Alcázar figuraba en un listado de personal recuperado con vida. No había querido decir nada hasta estar seguro, porque si se equivocaba, habría abierto una herida que apenas empezaba a cerrar. Pero ahora, con la mujer de pie frente a ellos y el documento en su pantalla, ya no había duda posible. Duarte se sentó despacio, como si las piernas ya no pudieran sostenerlo, y le pidió a Marina que se lo contara todo, desde el principio. Ella les contó lo que ahora se le permitía contar, que era más de lo que había podido decirle a nadie en 2 años, y aún menos que la verdad completa, porque partes de aquello jamás serían reveladas a nadie, sin importar cuánto tiempo pasara. Les habló de los 35 minutos antes del ataque, de los 10 meses de cautiverio que no describió en detalle, del rescate, de las condiciones firmadas como precio de la libertad. Les habló del sobre que había llegado 3 meses atrás, sin disculpa, sin reconocimiento de lo que el silencio le había costado a todos. Y se giró hacia Rosales al final, porque lo que necesitaba decirle a él importaba más que cualquier cosa que le debiera al resto de la mesa. Le dijo, sin suavizar nada, que ya había salido de esa estructura cuando llegó el ataque. Que él no la había dejado morir.
que la aritmética con la que se había torturado durante 3 años jamás había correspondido a lo que realmente ocurrió. Rosales no dijo nada durante un largo momento. Se sentó por fin en su propia silla y se cubrió el rostro con ambas manos, y sus hombros se movieron del modo silencioso en que se mueven los hombros de los hombres que llevan años negándose a derrumbarse delante de otros hombres, cuando por fin se les permite hacerlo. Duarte le puso una mano en el hombro y la dejó ahí. Nadie en la mesa dijo nada durante un rato, porque no había palabras todavía adecuadas para ese momento, y los 5 entendían que algunas cosas necesitan silencio antes de poder sostener palabras. Un año después, en la misma fecha, los mismos 5 hombres entraron en la misma taberna y se sentaron en la misma mesa junto a la ventana. Esta vez pidieron 6 bebidas en lugar de 5. Y la silla al final de la mesa no estaba vacía, porque Marina se sentó en ella, fuera de turno, por primera vez en su vida vestida con su propia ropa y no con un delantal. Duarte se levantó como cada año y alzó su copa, y la mesa se quedó en silencio como siempre. Pero esta vez las palabras fueron distintas. La miró directamente a ella y se las dijo a ella. Y esta vez, cada persona en esa mesa entendió exactamente lo que quería decir. Porque ese año, el brindis no era por los caídos. Era por quienes habían encontrado el camino de vuelta.